En este episodio de 9% Podcast me encuentro con Nicolás Vélez, un viajero de la vida como decidí interpretarlo y que nos trae un sinnúmero de enseñanzas a través de su historia. Él es uno de los muchos Niners que decidió salirse del mundo corporativo, hacer un alto en el camino y preguntarse a qué vino a esta tierra. Después de descubrir su propósito en la vida, decidió crear lo que hoy en día es el Sendero, un espacio en donde las personas pueden ir a encontrarse consigo mismas y vivir una experiencia distinta a lo que hoy en día se conoce como un retiro espiritual o algo parecido. También tiene una filosofía bien diferente con respecto a los precios, en donde los usuarios, si se me permite llamarles así, escogen realmente el valor que van a pagar por estar allí. Este y muchos más detalles están en esta conversación con Nicolás Vélez, que sacó un espacio de su tiempo allí en San Francisco, Cundinamarca, donde se ubica el Sendero, para charlar un poco de la vida, aprendizajes y de que no estamos aquí solo para cumplir un horario y ganar un sueldo. Bienvenidos a este episodio de 9% Podcast. El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. Bienvenidísimo Nicolás a 9% Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Sol, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por abrirme la puerta aquí a contar mi historia y nada, muy agradecido. Bueno, no, Nicolás, nosotros nos conocimos hace relativamente poco, pero tienes un proyecto, Nicolás, que estuve viendo desde ese hace poco tiempo del que hablamos y me llama muchísimo la atención. Sé que eres una persona que se dedica a lo que ama y que pues abriste como un espacio, ya nos vas a contar de todo esto para hacer ese propósito que tienes en la vida, ¿no? Y quiero que nos empieces contando un poquito antes de entrar en todo lo que es el Sendero, que es como el proyecto que tú has creado. Antes de eso, ¿quién era Nicolás? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Bueno, yo tengo 38 años en este momento y el Sendero no fue como, yo creo que muchas personas de pronto tienen una gran idea y trabajan para llegar a eso. A mí el Sendero me llegó después de muchos años de no saber a dónde ir, ¿no? Yo vengo de una familia empresaria, entonces desde chiquito digamos que crecí en el negocio familiar, crecí muy conectado como con esa tradición, como con ese camino de vida, ¿no? Entonces desde chiquito trabajaba las vacaciones en la empresa de la familia, con mi abuelo, con mis tíos, y pues digamos que todo el camino de mi vida fue como de cierta manera llevado a terminar allá, ¿cierto? O sea, mi carrera universitaria, todas mis proyecciones estaban amarradas a ese negocio familiar, a ese cultivo que tenía mi familia ahí, ¿no? Y así lo hice. Digamos que era la manera, la única manera que conocía yo de vivir mi vida, ¿no? Entonces estudié administración de empresas, estudié finanzas, estudié economía, mejor dicho. Y entré a trabajar en la empresa familiar, súper entregado, súper contento, creyendo pues que iba a ser mi último modo de vida, que ahí iba a encontrar como el resto de mi vida, ¿no? Y cuando tenía como 28 años, yo creo, me dio una crisis, digo yo, de los 40 a los 28,
Y un día trabajando en el piso 19 de la oficina, yo soy súper madrugador, siempre he sido, y estaba ahí sentado en el computador trabajando y se me vino un pensamiento como, ¿qué pasa si Nicolás Vélez se muere hoy? Y quedé como frío, ¿sabe? Paré lo que estaba haciendo y dije, ¿qué pasa si me muero hoy? O sea, mire, y paré de hacer lo que estaba haciendo. A ver, dije, ¿qué ha hecho Nicolás Vélez por Nicolás Vélez? ¿Qué he hecho por mí? O sea, no como por lo que los demás siempre han querido para mí, que yo había creído que era lo que yo quería. Y en ese momento fue un cachetadón que me dio la vida violento, o sea, como pare y mire. Y ahí empezó todo, yo digo de para abajo porque me empecé a tomar unas decisiones que nunca pensé que iba a tomar, ¿cierto? Entonces en ese momento dije, ok, yo tengo que cambiar, porque aunque amo lo que hago, de cierta manera estaba bien, estaba cómodo, pero había algo en mi corazón que me decía, por ahí no es. Entonces yo en ese momento, sin entender, porque yo no entendía por qué iba a tomar la decisión, solo había algo adentro de mí que me decía, por ahí no es. En ese momento decidí que me iba a salir de la empresa familiar. Lo decidí acá, ¿no? Pero no lo externalicé todavía porque estaba muerto del miedo. Porque no solo era como dejar un trabajo que tenía un ingreso económico bueno, una proyección buena, sino que me tocaba de cierta manera afrontar a la familia. O sea, y como decir, además yo soy el nieto mayor, primer miembro de la tercera generación que iba a entrar en la empresa. Mejor dicho, digamos que había ciertas expectativas sobre mí. Claro. Entonces no era solo como echarme al agua, correr un riesgo económico y decir me voy y voy a buscar mi camino, sino que me tocaba afrontar un sistema que estaba contando con mi participación. Entonces, pues nada, en ese momento tomé la decisión, pasaron como unos meses ahí en que estaba pues internamente debatiéndome, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Pues nada, todas las noches de insomnio, de angustia, de gastritis, de todo, porque pues cuando uno va a tomar una decisión de estas, pues la mente y el cuerpo lo manifiestan, ¿no? Sí. Y al final en el 2010, a finales del 2010, me salí. Tomé la decisión y me salí. Y ahí empezó un camino. Ahí no hice, digamos, nada con respecto al sendero, sino que empecé a caminar como para conocerme quién era, para saber quién era. ¿Sí? Entonces abrí un negocio, abrí una tienda de agua en Mosquera, para donde vendíamos agua embotellada, empecé como a tratar de encontrarme desde la parte laboral, Sí. ¿cierto? Y pues me fue bien, la empresa bonita, un par de años ahí, pero seguía vacío, seguía sintiendo un vacío. O sea, como que estaba haciendo algo, pero había algo acá que me decía, por ahí no es, Nicolás. Y no me estaba yendo mal, me gustaba todo, pero yo sentía acá que por ahí no era. Entonces, vuelve y juega. Volví, cerré el negocio y yo nunca había ido como a nada de psicólogos ni de nada como para mí y empecé a explorar como ese camino. Dije, ok, ¿qué hay acá que no estoy viendo, que no conozco, ¿no? Y yo creo que ahí empezó mi camino realmente, cuando empecé a caminar hacia adentro de mí. ¿Qué encontraste, Nicolás? Azor, ¿qué no encontré? Creo que fue un camino loco, porque yo no tenía ni idea quién era. O sea, es curioso, pero yo a los 30 años tenía una construcción de mí, pero no sabía quién era. Increíble. Entonces, lo primero fue darme cuenta que no era lo que yo creía que era. Y eso fue fuertísimo. O sea, fue fuertísimo porque es como se ve uno al frente y uno dice, pucha, ¿de verdad hay algo más ahí?
que no estoy viendo, ¿cierto? Entonces fue muy fuerte porque fue como tumbar una construcción del que no era, Sí, pero que de cierta manera me había sostenido por muchos años. Y yo era súper, súper racional, o sea, yo creía que yo funcionaba de aquí para arriba y ya. Cuando tú empiezas a ver, Nicolás, eso que me dices que habías construido de ti, ¿por qué crees que de cierta manera no eras tú al 100% eso que habías construido? ¿Qué crees que, o cuáles factores fueron los que tú decías que te acercaron a esa construcción, entre comillas, de lo que tú eres? Yo creo que, Azor, yo creo que uno, la sociedad, la familia, las expectativas, uno cree que decide, pero la realidad es que la mayoría de las cosas están decididas para uno. sí, Y eso es fuerte, porque de verdad uno cree que decide. Y yo creo que no. O sea, yo me di cuenta que yo no decidí, yo simplemente seguí y confié que ese era el camino. Entonces construí mi vida sobre un camino que no era el mío. Total. O sea, yo creo que, así como tú lo dices, Nicolás, hay un sesgo muy fuerte entre lo que te dice tu familia, entre lo que te dice la sociedad, entre lo que ves en esas industrias culturales, ¿no? Llamémoslo así, llámese televisión, películas y todo lo que hace que nosotros empecemos a tomar inconsciente un camino que creemos que es el de nosotros y realmente no, ¿no? Como que tú dices, ok, sí, no. Muchas personas, y esto lo hablaba el otro día con alguien, Nicolás, y nos decíamos, bueno, ¿cuáles son tus planes a futuro? Y uno generalmente dice como, no, sí, a mí me gustaría tener hijos, mi casa, bueno, todo lo que la industria cultural nos ha vendido y decimos, ok, esto es lo que quiero. Pero nunca nos preguntamos ese por qué. Nunca decimos, ok, yo, ¿por qué quiero tener hijos? ¿Por qué quiero tal casa? ¿Por qué quiero llegar a esta tal posición? ¿No? Y a mí se me hace muy interesante, Nicolás, que en cierto punto de tu vida llegaste a hacerte esas preguntas, porque para mí ha sido muy importante también cuestionarme cada una de esas decisiones que me toman, que tomo, perdón, y que me hacen a Lugo y digo, ok, de verdad detrás de todo ahí tiene una razón para eso que yo quiero y que definitivamente va definiendo eso que yo soy. Pero cuando tú encontraste, Nicolás, ese por qué y cuando tú empezaste a definir, listo, una cosa es lo que he construido de mí gracias a a esos factores externos. ¿Cuándo empezaste y con qué empezaste a descubrir quién realmente eras tú? Bueno, yo creo que el proceso empezó de adentro hacia afuera, ¿sabe? Definitivamente. O sea, a mí me tocó hacer un pare en mi vida, decir, ok, voy a pararlo de afuera para poder ver qué hay acá. Eso fue un riesgo, me dio mucho susto porque es como, de verdad, voy a parar de hacer todo afuera en mí. Uno no está acostumbrado a hacer eso, uno piensa que no. O sea, obvio, me taragué todos los ahorros, mejor dicho, financieramente fue desastroso, si lo vemos desde netamente desde ese punto, pero, pero el pago a futuro fue mucho más grande, pero fue eso, fue parar, porque de cierta manera, si seguía el ritmo en el que venía, no iba a poder ver. Tomé distancia de mi familia porque me tenía que de cierta forma alejar de ese sistema para ver cómo funcionaba yo solo. Me alejé un poco de mis amigos
porque también hacían parte de esa vida, de ese andar. O sea, fue una decisión riesgosa que tomé. Si algo he descubierto yo en este camino es que soy arriesgado. Y yo toda la vida crecí muy temeroso. Y digamos que me he dado cuenta que soy arriesgado. Eso salió de ahí, por ejemplo. Pero fue eso. De cierta manera me sustraí de mi vida para encontrar la manera de volver siendo yo. Cuando empiezas a tomar esas decisiones y ya digamos que acercándonos un poco a lo que es el sendero, que me imagino que por ahí va el agua al molino, em, ¿qué más descubriste de ti? Ya nos dijiste listo, descubrí que era una persona arriesgada. ¿Qué más descubriste de ti que decías, ok, esto no lo conocía y lo descubrí en este camino? Descubrí, Azor, algo que nunca me imaginé y era que tenía un deseo grande de servirle al universo, al mundo. No sabía de qué manera, pero quería, o sea, descubrí que soy una persona que me gusta entregar, dar. Entonces, eso, junto con esa parte arriesgada, junto con, no sé, descubrí que sentía, Sor. Yo no sabía que uno podía sentir, por más, mejor dicho, ilógico que suene lo que le estoy diciendo, yo no sabía yo era súper plano a todo nivel. Yo no sentía rabia, yo no sentía así como amor desmedido, no, era súper plano. Entonces darme cuenta que podía sentir desde lo más pasional como la rabia hasta lo más elevado como el amor incondicional, para mí fue un descubrimiento que me abrió el mundo de una manera como, wow, o sea, no hay límite para uno poder hacer lo que siente y para poder llegar donde quiere llegar. Todo se puede. O sea, desde que esté en nuestro camino, lo vamos a lograr. Desde que esté para nosotros, lo vamos a lograr. ¿Cuándo empieza el sendero, ya después de que tú hayas descubierto todo este camino y empezar a descubrirte a ti mismo? ¿En qué momento nace el sendero? Bueno, digamos que después de unos años como de todo este trabajo interior, llega un momento en donde tuve como un estancamiento, ¿sabe? Porque cuando uno está trabajando en uno empieza a descubrir y las cosas empiezan a cambiar y la vida empieza a cambiar. Entonces yo empecé a hacer otros proyectos y a moverme como por otras partes y un momento en que, me estanqué y dije, ¿qué es esto? O sea, una sensación como de estancamiento, y empecé a buscar. Otra vez dije, si una vez me funcionó mirar para adentro, lo voy a hacer. Y me inscribí a un retiro de silencio y me fui, hice 10 días de silencio, sin hablar, nada. Dije, algo tiene que salir. O sea, yo he descubierto que cuando uno acorrala la mente rinde y uno ve lo que de verdad hay adentro de uno. Y me pareció que el silencio era una manera adecuada de hacerlo. Entonces me fui, esto fue en enero del 2020, o sea, hace 2 años, no hace nada. Eh, Me fui a Medellín a un lugar, hice un retiro de silencio y allá, quinto, sexto día, yo digo que a mi cabeza se le saltó el taco y ahí pude ver. Y dije, ok, entendí. Dije, esto es lo que quiero hacer, esta es mi manera de servir y me voy a meter por ahí. Yo sé que es el camino. Y ahí vi el sendero. Digamos que el sendero está en un lugar que yo tengo en San Francisco y lo tengo hace 8 años. El lugar estaba, yo sabía que este lugar era para algo. Dentro de todos los negocios que hice en ese tránsito, desde que renuncié hasta hoy, monté un tema de mercados orgánicos, entonces acá cultivamos, tenemos abejas, mejor dicho, todo un tema como agrosostenible, bla, bla, bla. Eh, Ese día en Medellín entendí que este lugar iba a ser un lugar para que la gente viniera a reconectar con su corazón, a encontrarse, a hacer silencio, a hacer introspección. Llegué de Medellín en enero y dije, bueno, me voy a poner a hacer toda la labor.
empecé a averiguar como qué quería construir, las cabañas, como toda la parte física de lo que requería para adecuar el lugar. Y no se me olvida, creo que fue el 13 o el 14 de marzo del 2020, firmé el contrato para empezar a construir las cabañas y al día siguiente nos encerraron en la pandemia. Mm. Y claro, todo el mundo me decía, usted está loco, ¿cómo va a ser? No sabemos qué va a pasar, se va a acabar el mundo y usted metiendo plata en una vaina que no sabe si le va a funcionar o no. Mejor dicho, usted sabe cómo es el miedo, miedo, miedo. Y yo dije, bueno, si pierdo la plata, pierdo la cuota inicial y me ahorro el resto. O sea, si el mundo se acaba, se acaba conmigo con una cuota inicial, no con no con una plata total. Así lo pensé, dije, si las cosas se me dan, es porque esto tiene que funcionar. Esto se tiene, o sea, este proyecto se tiene que materializar. Voy a poner todo de mí, voy a confiar y voy a estar atento a las señales. Porque uno a veces se enceguece, ¿no? Y dice, meto la cabeza por ahí aquí y hasta que no la saque, no salgo. Dije, no, voy a ser de cierta manera humilde y voy a estar atento a las señales que me está mostrando la vida, por si acaso no es por acá, por si acaso hay que bajar el ritmo, por si acaso hay que redireccionar para otro lugar. Entonces, todo empezó a fluir a su. Los recursos se fueron dando, los tiempos se fueron cumpliendo, las personas que me ayudaron con las cabañas, mejor dicho, todo les fluyó. Dentro de pandemia pudieron abrir su taller, les llegaron los insumos, y en septiembre del 2020 empezamos a armar cabañas, empezamos a armar todo, y en febrero del año pasado estaba listo el tema arquitectónico. Entonces ahí empecé a trabajar como, ¿qué quiero de este espacio? Entonces quiero hacer de pronto unos talleres, unos retiros, y todo se empezó también como a discernir, como a mostrar. En julio empecé a invitar gente acá, gente conocida, a que viviera la experiencia del sendero. Empezaron a venir, empezamos a construir. Eso me ha gustado mucho, que no ha sido un lugar que yo he hecho, sino que está la energía de la gente que viene y se construye, y al día de hoy, cada vez que vienen personas acá, seguimos construyendo sobre este proyecto, sobre lo que acá pasa. Entonces es muy dinámico y es muy bonito porque es muy de todos y eso me gusta. Pero ese ha sido más o menos como el desarrollo, y de hecho empecé a recibir personas desconocidas al final del año pasado. ¿Qué se hace en el sendero, Nicolás? Digamos que para que los Niners tengan un poco claro esto es, ¿qué se hace ahí? Ya sabemos cómo nació, pero digamos que si yo quiero ir, ¿qué características, requisitos debo tener? ¿Cómo se maneja todo ese tema? Listo. En el sendero es un lugar para reconectar. La gente busca irse de vacaciones para desconectarse de su vida. La idea es que el sendero no es un hotel, no es un lugar de glamping, no es un sitio para venir a hacer aventuras extremas, no. Es un lugar para reconectarse. El que viene consigo mismo. ¿Qué tenemos acá? Unas herramientas que ayudan a esa reconexión. Entonces, la mayoría de la gente que viene sola. Tenemos las cabañas, se queda cada persona en su cabaña. Hay ratos de silencio, hay diferentes tipos de actividades que tenemos, hacemos meditaciones, con diferentes cosas, con cuencos, con tambores, con diferentes herramientas que que ayuden a la meditación. Tenemos unos senderos por la naturaleza muy bonitos. Tenemos 3 senderos, uno que va por el bosque, uno que sube a la montaña, otro que baja hasta el río. Y digamos que cada sendero tiene una intención especial al caminar. Acá manejamos mucho la intención de transformación, de reconexión. Entonces, digamos que todo gira en torno a reconectar y a que de ahí salga lo que tenga que salir.
No hay que ser un meditador experto, no hay que ser pues un espiritual profundo, no. Acá la magia toca a cualquier persona y cada quien que viene acá ve lo que tiene que ver que le ayuda para algo en su vida. La idea mía es que las personas salgan de acá con algo para integrar en su vida diaria para poder vivir de una manera diferente, sea, lo que a cada quien vea. Pero digamos que el objetivo de nosotros acá es que las personas salgan con algo para integrar. Porque ¿qué pasa mucho, Azor? Nos vamos a hacer un retiro de yoga, nos vamos a hacer el camino de Santiago, o nos vamos a lo que sea, y eso se queda allá. Después, en nuestra vida diaria, nada cambia. Y de cierta manera se pierde la experiencia. Y ahí creamos la necesidad de salirnos de la vida para estar bien. Decimos, no, es que yo tengo que irme cada 15 días de viaje para desconectarme, para recargarme, para vivir otros 15 días de agite y de estrés. No, la idea de acá es que la gente venga. Lo que yo le digo a las personas es siempre, ustedes llegan acá y esto les va a generar una sensación. Las experiencias que vivan acá les van a generar una sensación. Y esa sensación la pueden recordar en Bogotá o donde estén, cuando estén estresados, cuando estén en un momento difícil, cuando requieran paz, tranquilidad, esa sensación que este lugar y esta experiencia les generó. Entonces, para mí, ese es el regalo más grande que se puede llevar una persona que viene acá. Una herramienta para transformar su vida diaria. No, buenísimo. Yo creo que yo soy muy partidario, Nicolás, de esa reconexión, ¿sabes? Porque también, y parte de cómo nació 9% Podcast es el haberme dado cuenta de que venía una vida como un robotcito que hacía, hasta que hay que parar. Y a mí se me hace súper importante ese punto en el que tú también hiciste un alto en tu camino y dijiste, no, espérate, aquí tengo que encontrar algo. Yo lo encontré, Nicolás, en hacer podcast, porque aparte de que técnicamente me apasiona y me encanta contar historias, también me gusta escuchar las historias de la gente. Y más cuando van por esa línea de que somos Niners, de que tú eres un Niner porque también hiciste ese alto en el camino y dijiste, espérate, yo quiero dedicarme a algo que realmente me apasiona. Y dentro de todo ese camino largo de años que has llevado, pues lograste construir, ¿no? Y ahí me quiero quedar un poquito para que hablemos de eso, Nicolás, y es cuando nosotros pasamos por tantas situaciones de nuestra vida, en nuestro caso coincidimos en que llevábamos una vida corporativa agitadísima, estábamos en una gran empresa, bueno, en fin, de un momento a otro hicimos ese alto y dijimos, ok, espera, quiero descubrirme, ¿no? Y ahí empezó. Háblame un poco más de ese abrir los ojos, de ese dedicarte a lo que realmente te apasiona, que yo lo traduzco en ser un Niner. Bueno, Azor, para mí ese dedicarme a lo que me gusta, lo primero que significó fue ver mis miedos. ¿A qué le tengo tanto miedo? ¿Qué me ancla? ¿Qué no me deja dar ese paso, no? Porque uno visualiza, ¿sabe? Usted se sienta y usted ve y usted dice, yo quiero llegar allá. Del primer paso. Ahí empieza todo, ¿no? Ahí empiezan a doler las rodillas, empieza a doler la espalda, empieza a doler el cuello, se le acaba uno el aire. Entonces, para mí, honestamente, lo primero fue eso. ¿Cuáles son mis miedos? ¿A qué le tengo tanto miedo que no me deja construir, como usted dijo? Entonces, lo primero fue mirar esos miedos de frente y empezarlos a trabajar. Empezar a desarmar esas construcciones, a sanar lo que tenía que sanar,
a cambiar lo que tenía que cambiar para poder empezar a caminar hacia ese lugar que quería llegar. Entonces, primero fue eso. Después, lo que usted decía también ahorita, dejar todas esas expectativas de tengo que tener, tengo que ser, tengo que hacer y pararme de comparar. El tema de la comparación era súper, me encadenaba, ¿sabe? Porque yo sentía que si quería ser, digamos, como mis amigos o como las expectativas que mi familia tenía para mí, eso me generaba, eso me encadenaba de cierta manera. Lo podía hacer, pero encadenaba. Entonces, como que liberarse de esas cadenas también me ayudó a construir. Y no quiere decir que, o sea, no quiere decir que uno tenga que ser diametralmente distinto, pero sí hacer las cosas por uno, no por querer ser como el de al lado. Y puede que uno termine siendo exactamente igual al de al lado, pero la intención de la decisión es diferente. Yo te considero un Niner por todo eso que nos cuentas, Nicolás. Y digamos que parte de ese concepto de ser Niner para los que están llegando y todavía no entienden muy bien qué es 9% Podcast, pues ser un Niner o 9% Podcast nace de una estadística que es que el 91% de las personas en el mundo se dedican a realizar los sueños de otros. Y solo este 9% que estamos acá y que han pasado por este podcast, pues nos dedicamos a construir nuestro sueño y a hacerlo realidad. Y algo que iba con eso es que evidentemente pues yo te considero un Niner y resalto mucho esas ganas, Nicolás, de haber llegado hasta este punto y dedicarte a hacer lo que amas. Pero aparte de eso, es muy lindo que de nosotros nace ese construir, que no importa qué título tengas, sino que de ti nació construir y beneficiar y ayudar a otros. Tú me contabas el otro día que no, digamos que para vivir esta experiencia de lo que es el sendero, no se necesita nada más que las ganas de ir y además pues manejas un tema súper diferente con los precios y todo esto que me dices, no, pues allá va esta persona o los que quieran ir y realmente no hay como un precio para esto, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso, por qué decidiste hacerlo así y por qué el sendero tiene como esa filosofía. Bueno, ahí eso fue un tema de debate, ¿no? Porque pues claro, cuando uno empieza una inversión, tiene que haber un retorno de la inversión, hay unos costos que hay que cubrir, unos costos fijos, unos costos variables. Claro, ahí el administrador financiero sale a hacer su trabajo, eh, pero yo pensaba y decía, ok, ¿quién soy yo? Hubo dos cosas que me llevaron a validar, porque la idea de no poner tarifa me la dio una persona, un conocido que vino acá. Porque al principio yo invité, como le dije, a mis amigos. Entonces me dijeron, esta persona me dijo, mire, él es restaurantero, hay restaurantes que no cobran, sino que la gente da lo que le nace. Y me quedó sonando. Pero entonces dije, ok, si yo lo hago, ¿por qué lo voy a hacer? Y fueron básicamente tres razones. La primera, ¿quién soy yo para decirle a usted que no puede venir a tener una experiencia de reconexión y de trabajo interior porque no tiene dinero para pagar una tarifa que yo pongo? Esa fue la primera. Segundo, siempre nos dicen cuánto valen nuestras experiencias. Todo lo que hacemos nos dicen, a usted esto le vale tanto. Pero nunca le ponemos el valor a nuestra propia experiencia. El otro día alguien me decía, Nicolás, yo quiero ir, pero deme un mínimo. Le dije a esa persona, le dije, si usted va a venir acá por el mínimo que usted puede dar, no venga, porque se está regalando a usted una miseria.
venga el día que pueda dar lo máximo que su corazón pueda dar. A mí no me importa cuánto es, pero cuando usted venga y me diga, mire, esto es lo máximo que yo le quiero dar, que yo le puedo dar, hicimos el trabajo bien hecho. Porque usted se está regalando a usted un regalo valioso, no un mínimo, ¿cierto? Porque es que estamos acostumbrados a que nos dicen cuánto nos cuesta. Y tercero, para mí, un ejercicio de confianza, Sor. De confiar que la gente va a dar lo que su corazón y sus capacidades puede, y que eso va a ser suficiente y más para yo mantener este lugar, las personas que acá trabajan y poder seguir adelante con el proyecto. Es un riesgo, pero me ha funcionado hasta ahora. ¿Cuántas personas trabajan en el sendero? Tenemos 4 personas conmigo, porque pues yo estoy acá también dedicado. Yo igual todavía no estoy full time acá, tengo mi trabajo en Bogotá y estoy acá desde jueves, viernes, sábado y domingo, trabajando tiempo completo, y tengo 3 personas más, porque pues primero para atender para la cocina, para mantener pues el lugar bonito, limpio, y tenemos la mayoría de las cosas las cultivamos y las hacemos acá. Entonces hay personas pues para trabajar el campo, para mantener la huerta, para las abejas, para el café, para mantener los senderos. Entonces pues en este momento 3 familias y yo dependemos del sendero. Ya para ir finalizando, Nicolás, siempre hay yo siempre le pido a los invitados de 9% Podcast que nos dejen su legado, que nos dejen ese mensaje que encierre toda esta conversación y que tú digas, yo quiero que cuando la gente termine de escuchar este capítulo, se quede con esto. ¿Cuál es tu legado, Nicolás Vélez, para 9% Podcast? Azor, mi legado es sencillo, que siempre podemos, que el poder está dentro de cada uno. El poder yace en nuestro corazón, no está afuera en nada. Hay muchas cosas afuera que hay que sortear, hay muchas cosas afuera que hay que tener en cuenta, pero el poder y la fuerza de emprender, de vivir, de caminar, está aquí, en el corazón de cada uno. Y eso lo tenemos que recordar todos los días, no darle nuestro poder a nadie, ni a una persona, ni a una circunstancia, ni a nada. El poder está adentro de nosotros y tenemos un acceso directo para usarlo siempre. Bueno, yo creo que es un gran mensaje. Nada más que agregar, nada más que decir, sino a ustedes, mis queridos Niners, gracias de verdad por llegar hasta el final del capítulo. Creo que esto último que dijo Nicolás es sumamente importante, porque esa es la razón también por la cual yo estoy acá cumpliendo mi sueño, creando mi podcast, haciendo mi podcast. Y a ustedes, mis queridos Niners, los animamos a que también se escuchen. Yo siempre lo digo así. Escuchen esa voz interior que les dice que realmente es lo que tienen que hacer. Descubran esa pasión, porque en el interior uno sabe, pero muchas veces no le pone atención por ese ruido externo a hacer eso que realmente debemos hacer. Y qué mejor que espacios como esa reconexión con nosotros mismos que es el sendero, para que podamos encontrarla. Así que recomendadísimo, Nicolás, nos vamos a ver en el sendero, ahí vamos a cuadrar. Yo también quiero vivir esa experiencia, ya lo hago público acá, así que luego estaremos coordinando todo. Pero a ustedes, Niners, bueno, hasta aquí llega este capítulo de 9% Podcast. Gracias de verdad por estar acá. Les deseamos como siempre lo mejor y les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Azor, y gracias a todos los que escuchan esto. Un gran abrazo. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien.
Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.